podía preparar un festín desde cero, sin necesidad de un libro de cocina. Tu mamá sureña sabía que el verdadero alma de la cena no era el plato principal, sino las guarniciones. Desde cremosos guisos hasta exquisiteces salteadas, estos humildes platos alguna vez dominaron la mesa. Redescubramos 25 guarniciones sureñas olvidadas que preparaba tu mamá y por qué están listas para brillar de nuevo. No eran simples habas. Las judías blancas cocidas a fuego lento con codillo de jamón ahumado, cebolla y quizás una pizca de azúcar creaban un plato sedoso y sabroso que llenaba estómagos y corazones. Las mamás sureñas solían servirlas en tazones anchos, con pan de maíz aparte para absorber hasta la última gota. Las judías eran mantecosas, tiernas y muy sabrosas. Se cocinaban a fuego lento hasta que la carne se desprendía del hueso. Este plato era importante porque aprovechaba ingredientes humildes para convertirlos en algo rico y satisfactorio. Con el tiempo, los frijoles enlatados y las comidas rápidas lo desplazaron, pero ningún atajo iguala el sabor de los frijoles que se han cocinado a fuego lento durante horas. ¿Quieres revivir ese sabor en casa? Busca un codillo de jamón con carne y deja que tu estufa haga el trabajo. Un bocado y recordarás por qué mamá siempre comenzaba a cenar temprano. Este vibrante plato alguna vez engalanó todas las mesas sureñas a finales del verano. Quimbombó en rodajas y tomates maduros guisados junto con cebolla, ajo y un poco de grasa de tocino creaban una guarnición ácida y suave que combinaba con todo. Tu mamá probablemente lo servía junto con arroz o pan de maíz, ya que el quimbombó espesaba la mezcla naturalmente mientras se cocinaba. Importaba porque era de temporada, asequible y hecho con orgullo con verduras frescas del huerto. Algunos despreciaban la textura del quimbombó y con la llegada de la comida rápida y las verduras congeladas, este plato desapareció silenciosamente de muchos hogares. Pero el quimbombó y tomates guisados es una receta tradicional que vale la pena conservar. Es vibrante, sabrosa y profundamente sureña. Pruébalo fresco y cocinado a fuego lento, como lo hacía mamá, y redescubre por qué era tan indispensable en la mesa. Olvídate de la pasta de caja. Esta guarnición era pura comodidad sureña. Macarrones con coditos mezclados con tomates guisados, mantequilla y, a veces, una pizca de azúcar creaban un plato ácido, cremoso y económico que llenaba el plato y el alma. Tu mamá podría haber añadido cebolla, grasa de tocino o incluso un chorrito de leche, dependiendo de lo que tuvieras a mano. Importaba porque convertía los alimentos básicos de la despensa en algo especial. A medida que las pastas más llamativas y las salsas preparadas se convirtieron en la norma, los macarrones con tomate desaparecieron. Pero su encanto reside en su simplicidad, un plato cálido y ácido que te envuelve por dentro y por fuera. Reanímalo como una guarnición rápida entre semana y entenderás por qué era un clásico en tantas cocinas sureñas. Antes de continuar, el siguiente plato evoca el crujido de una sartén y el aroma a cebolla frita que se podía oler en la calle. Este no era hervido, soso ni aburrido. El repollo frito a la sartén de mamá empezaba con repollo verde picado, salteado en una sartén caliente con grasa de tocino o mantequilla, a menudo con cebolla picada y un toque de pimienta negra. Al caramelizarse, los bordes se volvían dorados y crujientes, mientras que el interior se mantenía tierno y dulce. A veces añadía un chorrito de vinagre o salsa picante para darle un toque picante. Importaba porque convertía una humilde verdura en algo sabroso y apetitoso. Barato, rápido y lleno de sabor, era un acompañamiento predilecto para chuletas de cerdo, pastel de carne o cualquier cosa cocinada al fuego. Con el tiempo, el repollo al vapor o la ensalada de col ocuparon su lugar, y esta estrella de la sartén pasó desapercibida, pero es hora de recuperarlo. Una sartén, una cabeza de repollo y un poco de paciencia. El repollo frito de mamá demuestra que las guarniciones sencillas aún pueden ser la estrella. Este clásico sureño no era solo para las fiestas. El arroz con salsa era un ritual semanal en muchos hogares. Arroz blanco esponjoso bañado en la grasa de la sartén, cocinada a fuego lento, se convertía en salsa con harina, agua y quizás un chorrito de crema. Mamá lo preparaba después de freír chuletas de cerdo o pollo, aprovechando hasta el último vestigio de sabor que quedaba en la sartén. ¿Por qué era importante? Porque era saciante, económico y sabía amor derramado en un plato. Convertía incluso la carne más sencilla en una comida perfecta para los invitados. A medida que el arroz de cocción rápida y las salsas en frasco se popularizaban, el toque casero se desvanecía. Pero este plato merece un resurgimiento, especialmente cuando se sirve con carne frita y verduras. Vuelve a traerlo a tu mesa y recordarás por qué mamá siempre hacía arroz extra, porque nadie se negaba a repetir.
¿Cuál de las guarniciones de mamá comerías primero si pudieras volver a sentarte a su mesa? Comparte tu favorita en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Servida caliente y fragante, la ensalada de lechuga marchita era un truco de la cocina sureña que convertía las verduras frescas en algo totalmente inesperado. Mamá ponía lechuga o espinacas recién cosechadas en un tazón y luego vertía grasa de tocino caliente por encima. Sí, directamente de la sartén, a menudo con tocino desmenuzado, cebollitas picadas y un chorrito de vinagre o azúcar. El calor marchitaba suavemente las hojas y creó un aderezo ahumado y ácido directamente en el tazón. Importaba porque era rápido, sabroso y aprovechaba bien lo que crecía en casa. Con la llegada de las ensaladas precocinadas y los aderezos embotellados, este clásico fresco de la granja cayó en el olvido. Pero su sabor sigue siendo inolvidable. Vuélvelo a probar la próxima vez que tengas lechuga fresca y un antojo de algo sureño de la vieja escuela. Próximamente, una cazuela tan cremosa que tu mamá te la servía incluso cuando el plato principal ya estaba perfecto. Antes de que el brócoli se convirtiera en un superalimento, las mamás sureñas ya lo horneaban en cazuelas con queso que conquistaban incluso a los comensales más exigentes. La cazuela de arroz con brócoli era un clásico hecho con arroz cocido, brócoli picado, fresco o congelado, sopa condensada y un generoso puñado de queso cheddar rallado. Algunas añadían cebolla picada o queso crema, mientras que otras lo cubrían con galletas Ritz con mantequilla o pan rallado. Importaba porque convertía las sobras y los alimentos básicos de la despensa en algo cálido y satisfactorio. También era una forma de servir verduras a escondidas bajo una gruesa capa de queso burbujeante. A medida que las tendencias saludables se inclinaban por los ingredientes frescos y se desprendían de todo lo enlatado, este plato fue perdiendo importancia poco a poco. Pero ese sabor cremoso y a queso sigue reconfortando más rápido de lo que se tarda en precalentar el horno. Vuelve a traerlo para las fiestas, entre semana o para compartir en una comida. Redescubrirás por qué mamá siempre hacía 2 sartenes, una para la cena y otra para por si acaso. Las remolachas encurtidas no solo eran coloridas, sino que su intenso tono rojo iluminaba cualquier plato. Eran ácidas, dulces y terrosas, ofreciendo un toque de sabor que equilibraba a la perfección platos más contundentes como el pollo frito, el pastel de carne o el asado de cerdo. Tu mamá sureña probablemente cocinaba remolachas frescas a fuego lento en vinagre, azúcar, clavo y pimienta de Jamaica, y luego las dejaba enfriar hasta que los sabores se fundían en algo mágico. Servidas frías en frasco o tazón, aportaban un bocado refrescante y una explosión de encanto tradicional. ¿Por qué eran importantes? Porque aprovechaban la abundancia del huerto y su sabor preservado mucho después de la cosecha. Con el tiempo, el auge de las ensaladas compradas y las verduras precocinadas hizo que muchos encurtidos caseros dejaran de consumirlas. Pero las remolachas encurtidas caseras merecen un regreso. Son fáciles de preparar, increíblemente saciantes y están llenas de tradición sureña. Una cucharada y recordarás cómo mamá podía hacer que un tubérculo supiera de maravilla. Dulce, cremoso y con el punto justo de sabor, el pudín de maíz era una de esas guarniciones sureñas que se sentían especiales incluso en un día cualquiera. Hecho con una combinación de maíz cremoso, maíz en grano, huevos, leche, mantequilla y un toque de harina o sémola de maíz, se horneaba en un plato suave y cremoso, a medio camino entre el pan de cuchara y la cazuela. Tu mamá probablemente lo servía en días festivos, reuniones de la iglesia o con pollo asado los domingos. Importaba porque transformaba los alimentos básicos de la despensa en algo cálido, rico y nostálgico. El pudín de maíz no necesitaba condimentos sofisticados. Su encanto residía en su simplicidad y textura reconfortante. Con la llegada de las comidas preparadas y las guarniciones para microondas, este plato estrella desapareció de muchas mesas. Pero es hora de recuperarlo. La dulzura cremosa del pudín de maíz y su sabor casero y reconfortante merecen una segunda oportunidad. Una cucharada caliente te recordará por qué siempre desaparecía primero de la cazuela. A continuación, una bandeja de gloria dorada y quesosa que una vez completaba las comidas compartidas sureñas. El verano en el sur significaba una cosa: calabaza amarilla a raudales. Y nadie sabía qué hacer con ella mejor que mamá. Su cazuela de calabaza era una maravilla cremosa y quesosa que convertía lo que sobraba del jardín en puro consuelo.
calabaza en rodajas y cebollas salteadas mezcladas con huevos, crema agria o mayonesa, queso cheddar y un aglutinante como galletas trituradas o pan rallado, y luego horneadas hasta que burbujean y están doradas. Era una guarnición, pero a menudo se robaba el protagonismo. Importaba porque celebraba lo local, de temporada y siempre disponible. Con el tiempo, al haber menos gente cultivando huertos o preparando guisos caseros, perdió popularidad. Pero la cazuela de calabaza merece un regreso, no solo por su sabor, sino por lo que representa. Ingenio, tradición y amor en un solo plato. Sírvela caliente y recién hecha, y recordarás por qué ninguna reunión familiar estaba completa sin una gran sartén de este plato favorito del sur. ¿Cuál de estas guarniciones siempre estaba en la mesa de tu mamá de pequeña? Describe tu favorita abajo. Estamos creando el plato sureño definitivo. Las guisantes de soletilla, pequeñas, delicadas y dulces, fueron en su día una guarnición de verano muy apreciada en las cocinas sureñas. Mamá las cocinaba a fuego lento con mantequilla, sal y quizás un toque de grasa de tocino o hueso de jamón para darles más sabor. Estas tiernas legumbres no necesitaban mucho. Aportaban una textura cremosa natural y un sutil sabor a nuez que destacaba por sí solo. Servidas a menudo con una rodaja de pan de maíz y tomates frescos en rodajas, las mariquitas eran más que una guarnición. Eran un capricho de temporada. ¿Por qué eran importantes? Porque marcaban el auge del verano, y mamá siempre sabía cuándo estaban más frescos en el mercado o en el puesto de la granja. Con el tiempo, las verduras congeladas y los guisantes enlatados se impusieron, y estos tiernos guisantes caseros desaparecieron silenciosamente del plato. Pero es hora de recuperarlos. Prepara una olla hoy y redescubrirás lo elegante y reconfortante que puede ser un tazón de guisantes. Los tomates al horno pueden parecer simples, pero en las manos de mamá se convertían en un espectáculo. Gruesas rodajas de tomates maduros se colocaban en capas en una fuente para hornear, espolvoreadas con pan rallado con mantequilla, hierbas frescas y queso cheddar o parmesano fuerte. A veces, un chorrito de vinagre o azúcar equilibraba la acidez y se horneaban hasta burbujear y dorarse. Esta guarnición era importante porque honraba a los tomates de temporada sin abrumarlos. El resultado era tierno, sabroso y ligeramente crujiente por encima. Un acompañamiento perfecto para pollo frito o chuletas de cerdo. Era un favorito en las cenas de domingo o de finales de verano, cuando el huerto estaba repleto. A medida que los platos con tomate fresco dieron paso a salsas para pasta y ensaladas, los tomates horneados dejaron de ser habituales. Pero este clásico olvidado merece volver a la mesa. Es rico, sencillo y lleno de sabor de antaño que te recuerda a mamá cortando tomates junto al fregadero, tarareando y sonriendo todo el tiempo. Antes de empezar con la siguiente, prepárense. Este plato crujiente y con queso, que encantaba a todos, una vez dominó todas las comidas compartidas del pueblo. Puede que suene extraño, pero la ensalada de galletas era un clásico sureño y una bomba de sabor. Mamá desmenuzaba galletas saladas en un tazón y las mezclaba con tomates picados, cebollín, huevos duros y una generosa cucharada de mayonesa. Sazonada con sal, pimienta y a veces un toque de salsa picante, la ensalada se refrigeraba y se servía rápido, antes de que las galletas perdieran su textura crujiente. ¿Por qué importaba? Porque era barata, rápida y sorprendentemente deliciosa. La ensalada de galletas era perfecta para los días calurosos, hecha completamente con alimentos básicos de la despensa y la cosecha del huerto. Solía acompañar a pescado frito o pollo a la barbacoa, aportando un toque crujiente, cremoso y ácido al plato. Con el tiempo, este plato peculiar quedó eclipsado por guarniciones más llamativas y se descartó por anticuado. Pero es hora de revivirlo. Prepara un plato para tu próxima barbacoa. Te sorprenderá lo rápido que desaparece. A veces, las combinaciones más inusuales crean los bocados más inolvidables. Antes de que las judías verdes salieran enlatadas, las madres sureñas las cocinaban a fuego lento con patatas rojas nuevas, cebollas y un trozo de tocino o codillo de jamón ahumado. Las judías se volvían tiernas, las patatas cremosas y el caldo, tan rico que daba para beber. Todo se condimentaba con sal, pimienta y quizás una pizca de azúcar para equilibrar. No era nada sofisticado, pero era una auténtica comida reconfortante. Este plato era importante porque convertía la cosecha de la huerta en una comida completa, especialmente acompañado de pan de maíz y tomates en rodajas.
Era un clásico en las mesas durante todo el verano. Con el tiempo, las judías verdes se convirtieron en una guarnición de microondas de 5 minutos y las patatas nuevas quedaron olvidadas, sustituidas por puré o patatas de caja. Pero esta maravilla de una sola olla merece volver a la cocina. Su sabor a cocción lenta, su textura sedosa y su aroma reconfortante la convierten en una favorita atemporal, tan sureña como un té dulce en el porche. Esta guarnición brillante y cremosa alguna vez estuvo en todos los refrigeradores sureños, lista para almuerzos, picnics y comidas compartidas. Zanahorias ralladas, pasas gruesas, piña machacada y mayonesa formaban la base. Algunas madres añadían coco, nueces pecanas o un poco de azúcar para realzar el sabor, pero la mezcla siempre era dulce, ácida y ligeramente crujiente. Servida fría, era refrescante y sorprendentemente rica. ¿Por qué era tan importante? Porque era rápido, fresco y no necesitaba cocción, perfecto para las calurosas tardes sureñas o la cena del domingo. Además, les enseñaba a los niños a amar las verduras, incluso si se escondían bajo una dulce piña. Con la llegada de nuevas ensaladas y repollitos más sofisticados, este humilde plato se desvaneció silenciosamente en el recuerdo. Pero un bocado te recordará por qué mamá lo mantuvo en el menú. Tráelo de vuelta y alegra tu plato a la antigua usanza. ¿Cuál de las guarniciones olvidadas de mamá llevarías a una comida compartida hoy? Deja tu elección en los comentarios. Somos todo oídos y platos vacíos. Mucho antes de que fueran un título de película, los tomates verdes fritos eran la forma que tenían las mamás sureñas de convertir las sobras del huerto en oro. Los tomates verdes se cortaban en rodajas gruesas, se espolvoreaban con harina de maíz o harina, a veces con ambas, y se freían hasta quedar crujientes en grasa de tocino o aceite. La acidez del tomate verde, combinada con su cobertura salada y crujiente, creaba una guarnición irresistible para el almuerzo, la cena, o cualquier momento en que un tomate no madurara lo suficientemente rápido. Importaba porque demostraba que los cocineros sureños nunca desperdiciaban nada. Servidos con una cucharada de salsa remoulade o una guarnición de sémola, estos crujientes bocados se robaban el espectáculo. Con el tiempo, se convirtieron más en una novedad de restaurante que en un producto básico del hogar, pero son demasiado buenos para olvidarlos. Prueba a freír una tanda la próxima vez que tus tomateras crezcan despacio y entenderás por qué mamá siempre tenía harina de maíz a mano. Esta joya olvidada surgió cuando las cebollas Vidalia estaban en temporada, dulces, tiernas y prácticamente perfectas para el horno. Mamá las cortaba en rodajas finas, las salteaba en mantequilla hasta que se ablandaban y luego las mezclaba con huevos, leche, queso y galletas trituradas o pan rallado antes de hornearlas. El resultado era cremoso, dorado y muy sabroso. Una guarnición agridulce que maridaba a la perfección con chuletas de cerdo o pollo asado. ¿Por qué era importante? Porque celebraba un ingrediente sencillo y humilde y lo hacía brillar. Los cocineros sureños sabían cómo convertir los alimentos básicos de la despensa en comida reconfortante, y este plato era prueba de ello. A medida que la gente se alejaba de las cazuelas y buscaba lo práctico, la cazuela de cebolla desapareció silenciosamente, pero su regreso sería más que bienvenido. Es inesperada, rica y nostálgica en el mejor sentido de la palabra. Sírvela en tu próxima cena de domingo y tus invitados te pedirán la receta antes de que hayas probado el primer bocado. Si mamá necesitaba aderezar unas judías verdes para una comida especial, esta era su opción predilecta. Manojos de judías verdes frescas se blanqueaban, se envolvían en tocino y luego se horneaban con un glaseado de azúcar morena y salsa de soja hasta que se caramelizaban y quedaban crujientes. Dulces, salados, ahumados. Estos pequeños manojos aportaban un sabor intenso y un atractivo visual a cualquier plato. ¿Por qué eran importantes? Porque demostraban que las verduras podían ser elegantes, exquisitas y totalmente adictivas. Las judías verdes envueltas en tocino solían aparecer en días festivos, bodas o reuniones familiares elegantes, cuando mamá quería impresionar sin complicarse demasiado. Con el tiempo, la preparación se sentía demasiado extra para las comidas diarias y la receta pasó a las últimas páginas de los libros de cocina de la iglesia. Pero tráelas de vuelta y verá lo rápido que desaparecen. Son el tipo de guarnición que se roba el protagonismo y te hace preguntarte por qué alguna vez te conformaste con unas simples judías al vapor. A continuación, un clásico de la huerta que convertía pepinos y cebollas en una obra maestra refrescante y ácida. Fresca, fresca y con el punto justo de acidez.
La ensalada de pepino y cebolla era la respuesta de mamá a los calurosos días de verano. Cortaba pepinos y cebollas blancas frescas del huerto en rodajas finas y luego las remojaba en una mezcla fría de vinagre, azúcar, sal y pimienta. A veces añadía un chorrito de agua o eneldo fresco para darle más sabor. Tras unas horas en el refrigerador, el resultado era crujiente, brillante y refrescante. Un marcado contraste con platos principales contundentes como el pollo frito o el pastel de carne. Esta guarnición era importante porque era fácil de preparar, asequible y la definición de frescura. Sin cocinar, solo cortar y marinar. Con el tiempo perdió popularidad a medida que los aderezos embotellados y las ensaladas premezcladas reemplazaron a las ensaladas de col con vinagre caseras. Pero un bocado frío de esta ensalada tradicional te transportará al porche acristalado de mamá, al tintineo del hielo en los vasos de té y al aroma de la cena inundando la casa. Los colinabos no son glamurosos, pero las mamás sureñas sabían cómo hacerlos brillar. Pelados, cortados en cubos y cocidos a fuego lento hasta que estuvieran tiernos. Luego se trituraban o se dejaban troceados y se mezclaban con mantequilla, sal y pimienta negra. Algunas mamás añadían un toque de azúcar moreno para darle un toque más picante. El resultado era una guarnición sustanciosa y ligeramente dulce con un sabor entre repollo y nabo, pero más suave y sedoso. Esto era importante porque los colinabos eran económicos, saciantes y perfectos para las comidas de otoño e invierno. Solían acompañar un asado de cerdo, un pastel de carne o un gran tazón de judías blancas. A medida que las hortalizas de raíz dieron paso a guarniciones más de moda, los colinabos quedaron, lamentablemente, relegados a un segundo plano. Pero este humilde plato está listo para volver. Ricos en sabor y tradición sureña, los colinabos con mantequilla merecen volver a la mesa. Si nunca los has probado frescos y cocinados a fuego lento, te estás perdiendo uno de los placeres más sencillos de mamá para el frío. ¿Qué guarnición crees que la gente de hoy en día prefiere olvidar? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber qué preparaba mejor tu mamá. El pastel de tomate era el ejemplo perfecto de cómo las mamás sureñas convertían la abundancia de la huerta en algo inolvidable. Hecho con tomates maduros en rodajas gruesas, albahaca fresca, cebolla y una cremosa cobertura de queso y mayonesa, todo sobre una masa de pastel con mantequilla, era a partes iguales sabroso, ácido y rico. Los tomates se salaban y escurrían para mantener la masa crujiente. Luego se colocaban en capas y se horneaban hasta que burbujeaban y estaban dorados. Importaba porque convertía el ingrediente estrella del verano en el plato principal, no solo en una guarnición. Mamá solía servirlo caliente o a temperatura ambiente con té dulce y pepinos en rodajas. A medida que los tomates comprados en la tienda reemplazaron a los frescos del huerto y los pasteles salados perdieron popularidad, el pastel de tomate desapareció silenciosamente de los menús habituales. Pero es hora de volver. Con los tomates heirloom apareciendo en los mercados y los huertos familiares en auge, no hay mejor manera de celebrar la temporada. Un bocado y volverás a la cocina de mamá al instante. El repollo gratinado era uno de los alimentos reconfortantes más económicos de mamá. Prueba de que incluso una humilde cabeza de repollo podía convertirse en una obra maestra cremosa y que encantaba a todos. Hervía ahí el repollo picado hasta que estaba tierno y lo ponía en capas en una cazuela con una sencilla salsa blanca hecha con mantequilla, harina y leche. Una pizca de queso rallado, pan rallado o incluso galletas saladas trituradas le daba a la superficie una corteza dorada y burbujeante. Importaba porque era cálido, saciante y económico. En muchos hogares había repollo a mano, sobre todo en invierno, y esta receta lo hacía durar mucho. Con el tiempo, a medida que el repollo fresco perdía popularidad y las guarniciones en caja se imponía, el repollo gratinado fue desapareciendo de las mesas. Pero vale la pena desempolvar esta receta de la vieja escuela. Es rica, mantecosa y sorprendentemente elegante, sobre todo cuando se sirve con jamón asado o chuletas de cerdo. Pruébala. Entenderás por qué mamá tenía repollo a mano todo el año. Antes de que las zanahorias glaseadas se apoderaran de la mesa de Pascua, las zanahorias con mantequilla dorada se robaban los corazones de las cenas cotidianas. Mamá cortaba zanahorias frescas en rodajas finas o en rodajas y las salteaba en mantequilla dorada hasta que estaban tiernas, tostadas y ligeramente caramelizadas. A veces añadía una pizca de azúcar o un chorrito de zumo de naranja, pero a menudo bastaba con sal y pimienta. Este plato era importante porque era rápido, estaba lleno de sabor y hacía que las verduras tuvieran un sabor exquisito.
El rico sabor a nuez de la mantequilla dorada realzaba el dulzor natural de las zanahorias, convirtiendo una simple verdura en algo apetecible. A medida que las opciones precocinadas o congeladas ganaban terreno, este favorito de la cocina quedó relegado. Pero el sabor es insuperable y no requiere mucho tiempo ni esfuerzo. Pruébalo la próxima vez que necesites una guarnición que impresione sin abrumar al cocinero. Mamá siempre supo sacarle el máximo partido a los ingredientes más sencillos. Esta guarnición olvidada era una joya escondida en muchas cocinas sureñas. Mamá salteaba cebolla picada en mantequilla, añadía arroz crudo y lo horneaba lentamente en un caldo, a veces de pollo, a veces de res, hasta que cada grano estaba tierno y lleno de un delicioso sabor. La superficie se doraba y crujiente, mientras que el interior se mantenía esponjoso y aromático. ¿Por qué importaba? Porque convertía el arroz blanco en algo rico y sustancioso, perfecto para prolongar las comidas con más carne. También era ideal para días ajetreados. Solo había que mezclarlo y hornearlo mientras se preparaba el resto de la cena. Con la creciente popularidad del arroz de cocción rápida y los pilafs instantáneos, este antiguo método fue desapareciendo, pero su regreso traería a la mesa el sabor intenso y casero. Un bocado de este sencillo arroz horneado y recordarás por qué mamá siempre hacía doble tanda, para ahora y para después. No te pierdas el último, es un favorito ahumado en sartén que una vez revolucionó la cena del domingo. 25. Berza con licor de olla. Ninguna lista de guarniciones sureñas estaría completa sin berza, y las de mamá eran inolvidables. Cocinaba verduras frescas a fuego lento con codillos de jamón ahumado o tocino, ajo, cebolla y hojuelas de pimiento rojo hasta que estaban tiernas y deliciosas. ¿El resultado? Verduras que se deshacían en la boca y una olla llena de caldo sabroso llamado caldo de olla, empapado en pan de maíz hasta la última gota. ¿Por qué importaba? Porque era nutritivo, económico y profundamente arraigado en la tradición sureña. Mamá siempre decía que te ponía pelos en el pecho, y la verdad es que sentías que te llenaba el alma. Como cada vez menos gente cocina verduras desde cero, este plato ha dejado de estar en la rotación diaria, pero las berzas son demasiado icónicas como para dejarlas atrás. Tráelas de vuelta a tu mesa del domingo y entenderás por qué generaciones las mantuvieron cocinando a fuego lento toda la tarde. Outro. Espero que hayan disfrutado de este sabroso paseo por el pasado. ¿Cuál de las guarniciones de mamá les dio más hambre? Compartan sus favoritos y recuerdos en los comentarios. Pronto les contaré más sobre la nostalgia sureña. Hasta la próxima.